Una pareja joven, Matt y Kate, se muda a su nuevo hogar en el norte del estado de Nueva York. Disfrutan de las alegrías de la vida matrimonial, ansiosos por empezar de nuevo. Su casa, que necesita arreglos, requiere renovaciones, así que se sumergen en las reparaciones. Mientras organiza la cocina, Kate encuentra un pájaro muerto en un armario y sale a enterrarlo. Distraída por Matt llamándola desde una ventana, mira hacia atrás y descubre que el pájaro ha desaparecido. Mientras Matt limpia objetos antiguos dejados en la casa, nota un parche extraño en la pared. Al arrancar el papel tapiz, revela una gran puerta con un ojo de cerradura inusual. Buscando entre los objetos desechados, encuentra una llave que encaja. Matt inserta la llave y llama a Kate para compartir su descubrimiento. Juntos abren la puerta y las luces del pasillo parpadean de forma errática. Matt contacta a la compañía eléctrica para reportar el problema, mientras Kate, sintiendo una presencia inquietante, lo sigue a la recién descubierta habitación de los deseos. Al día siguiente, un técnico inspecciona los picos de energía y encuentra cables antiguos y enredados en el sótano, distintos a cualquier cosa que haya visto. Cuando Matt pregunta por una solución, el técnico admite estar desconcertado. Antes de irse, revela un detalle escalofriante. Los antiguos propietarios, Paul y Madeleine Schaeffer, fueron asesinados en la casa. Impactado, Matt investiga la tragedia y descubre en un artículo antiguo que el asesino, conocido solo como John Doe, nunca fue identificado. Como artista, Matt dibuja el rostro de John Doe, pero se detiene a descansar en la habitación de los deseos. Al terminar una botella de licor, casualmente desea otra. Las luces se atenúan y aparece una nueva botella. Atónito, Matt se da cuenta de que la habitación concede deseos materiales. Kate despierta con las luces parpadeantes y encuentra a Matt en la habitación de los deseos, rodeado de nuevos objetos. Él muestra con orgullo una pintura de Van Gogh invaluable, explicando el poder de la habitación. Escéptica, Kate se ríe, pensando que es una broma, pero prueba la teoría deseando $1000. Matt encuentra el dinero en la habitación. Aún dudosa, desea $1.000.000 y de inmediato se convierten en millonarios. Inquieta por la magia de la habitación, Kate sale, pero Matt la anima a aprovechar la oportunidad. Intrigada pero hesitante, Kate se une a él y pasan el día deseando lujos. Ropa, champán, arte y dinero inundan sus vidas, desatando una alegría sin límites. Por la noche, Kate cuestiona cómo la habitación concede deseos, pero Matt descarta sus preocupaciones. Durante días, su extravagancia no tiene límites. Cada deseo provoca parpadeos de luces y fluctuaciones de energía en el sótano. Celebran su nueva riqueza con fiestas en la habitación de los deseos, rodeados de bebidas y regalos. Pero la emoción se desvanece. Kate despierta sintiéndose vacía. La riqueza material no logra llenar un vacío. Preocupado, Matt la sorprende con una cuna, insinuando formar una familia. En cambio, Kate, marcada por 2 abortos previos, se molesta y se va. Más tarde, impulsada por su anhelo de ser madre, entra impulsivamente en la habitación de los deseos y pide un hijo. Cuando Matt se entera del deseo de Kate, se enfurece porque no lo consultó. Su discusión acalorada estalla. Kate defiende su elección como un camino sin dolor hacia la maternidad, evitando abortos y partos. Matt, horrorizado, exige que devuelva al bebé a la habitación para deshacer el deseo. Llorando, Kate se niega, y cuando le entrega al bebé a Matt, él no puede desear que desaparezca. Devuelve al niño a Kate y se aleja. Finalmente, deciden quedarse con el bebé, convirtiéndose en padres de la noche a la mañana. En su escritorio, Matt ve su boceto inacabado de John Doe y profundiza en el asesinato de los Schaeffer. Descubre que John Doe está vivo en un hospital psiquiátrico. Un artículo archivado cita a John afirmando que la habitación lo obligó a hacerlo. Matt visita el hospital, haciéndose pasar por reportero, ya que John, ahora anciano, no ha tenido visitas en 45 años. Frente a frente, Matt le pregunta sobre la habitación de los deseos. Con una sonrisa siniestra, John dice que ha esperado décadas por este momento. Cuando Matt pregunta por qué mató a los Schaeffer, John insiste en que era la única manera. Le urge a Matt que abandone la casa de inmediato.
advirtiendo que lo único más peligroso que una persona que no puede obtener lo que quiere es una que obtiene todo lo que desea. De camino a casa, Matt se detiene en una gasolinera, pero su dinero se convierte en polvo. Al regresar corriendo, prueba los objetos de la habitación. Una pintura de Van Gogh se desmorona al sacarla. Al arrancar las paredes de la habitación de los deseos, encuentra solo cables enredados. Detrás de otro papel tapiz, descubre un mapa de la casa que traza los caminos de los cables. Mientras tanto, Kate intenta sacar al bebé afuera, pero Matt la detiene, advirtiendo que no es seguro sin explicar por qué. Momentos después, el bebé grita de dolor. Matt duda, pero corre a ayudar. Afuera, el bebé envejece rápidamente hasta convertirse en un niño pequeño. De vuelta adentro, miran incrédulos a su hijo crecido. Kate nombra al niño Shane y se dedica a él, insistiendo en que es su hijo. Lo educa en casa, explicándole que no puede salir debido a los peligros del mundo exterior. Un día, Shane tiene una rabieta durante una lección de lectura, frustrado por su vida confinada dentro de las paredes de la casa. Cuando Kate recoge un paquete, un arma que Matt ordenó, olvida cerrar la puerta principal. Mientras toca el piano, no nota que Shane abre la puerta y alcanza a sentir la brisa. Kate corre hacia él, aliviada de que esté ileso, y sellan las ventanas para mantenerlo dentro. Esa noche, Shane pide dormir junto a Kate, expresando su deseo de quedarse con ella para siempre. A pesar de su consuelo, él sigue inquieto. Matt, aún distante de Shane, practica disparando su nueva arma. Cuando encuentra a Shane jugando con un globo de nieve en su estudio, se enfada y le ordena salir. Shane deja caer el globo, rompiéndolo. Kate discute con Matt por su frialdad hacia su hijo. Más tarde, Shane encuentra el mapa del sótano y entra en la habitación de los deseos. Esa noche, las luces parpadean sin que nadie lo note. Matt despierta y encuentra un nuevo globo de nieve junto a él, dándose cuenta de que Shane usó la habitación. Dentro, descubren que Shane ha creado un vasto bosque dentro de la habitación de los deseos, completo con un muñeco de nieve. Kate juega con Shane, encantada, pero Matt, furioso, lo saca a rastras, desatando otra discusión. Kate ve la habitación como inofensiva, pero Matt insiste en que es peligrosa. El teléfono suena y Shane contesta a pesar de estar prohibido. Matt lo arrebata y escucha a John, quien se da cuenta de que desearon un hijo. Kate escucha en otra línea, mientras John revela que él fue un hijo concedido por la habitación. Su madre mató a su padre y luego obligó a John a matarla para vivir libremente afuera. John le dice a Matt que debe matar a Shane para salvar a Kate o matar a Kate para salvar a Shane. Devastada, Kate huye y casi choca su coche, pero no puede seguir adelante. Solo con Shane, Matt se vuelve errático, destrozando su estudio. En la cena, las preguntas de Shane hacen que Matt estalle, diciéndole cruelmente que no es real y que no tiene padres. That's not real, like you. Arrastrando a Shane hacia la puerta, Matt se detiene cuando Shane huye upstairs asustado. En la habitación de Shane, Matt se disculpa, le lee un cuento y se duermen juntos. Kate regresa, encontrando paz al ver a Matt y Shane dormidos. Esa noche, mientras comparten un momento íntimo, Shane los observa y roba la llave de la puerta principal. Por la mañana, la puerta abierta revela que Shane salió, envejeciendo hasta convertirse en un hombre adulto con la mente de un niño. Los apunta con un arma. Kate lo calma, pero Matt lo tackles, disparándole accidentalmente durante la lucha. Shane muere. Kate colapsa de dolor y Matt la lleva dentro. Pero en la habitación de los deseos, el verdadero Matt recupera la conciencia, dándose cuenta de que el Matt con Kate es Shane, transformado. Kate nota el hábito de Shane de comer hielo, revelando su identidad. Matt lucha a través de los cables enredados de la habitación para llegar a una casa clonada creada por Shane, un bosque réplica. Shane, disfrazado de Matt, intenta atacar a Kate. Matt irrumpe y los dos pelean. Kate ve a dos Matts y, en el caos, llama a Shane por su nombre. Shane cae, volviendo a su forma verdadera, y pierde la conciencia. Atrapados en la casa clonada, Matt y Kate corren a través del bosque hacia la salida real. Shane los persigue, volviéndose violento. En la casa real, Matt saca a Shane afuera, donde envejece rápidamente, descomponiéndose en polvo mientras grita por Kate, su mamá. A pesar de sus acciones, Kate lo llora. Un mes después, Matt y Kate se instalan en un hogar más pequeño.
La prueba de embarazo de Kate es positiva, dejándola horrorizada, sin saber si el hijo es de Matt o de Shane por su ataque en la casa clonada. Una lámpara parpadea, sugiriendo que podrían estar aún atrapados en la habitación de los deseos, aunque podría ser un fallo del edificio. Cegados por las riquezas de la habitación de los deseos, Matt y Kate se volvieron imprudentes, incluso deseando un hijo tras los 2 abortos de Kate. La magia de la habitación torció sus deseos, llevando a la trágica creación de Shane y su terrible experiencia. El embarazo de Kate y la luz parpadeante dejan su destino incierto, libres o eternamente ligados a la maldición de la habitación.